Ok, muy bien. A ver, ¿se acuerdan cuál es el tema central de Gálatas? ¿Cuál es el tema que Pablo siempre está hablando en Gálatas? Muy bien, la justificación por la fe. Y eso es un sinónimo a lo que estaban diciendo por allá, que solo hay un evangelio, el de Cristo. Y ese evangelio enseña la justificación por la fe. La semana pasada, mi propósito era enseñar que la justificación por las obras es un producto de quién o de qué. ¿A quién se le ocurrió la justificación por las obras? A la carne, al ser humano. Ahora, ¿por qué la justificación por las obras es un invento de la carne del ser humano? ¿Cuál es el propósito de la justificación por las obras? Ok, la vanagloria. Si tú crees en la justificación por las obras, tu meta va a ser justo por tus propios méritos. ¿Y qué va a pasar cuando tú te sientas justo por tus propios méritos? Te vas a sentir mejor que los demás. Y de hecho, ¿sabes qué? Si logras, vencer tu propia conciencia, si tu carne te engaña y te dice si eres justo por todo lo que haces, vas a empezar a despreciar a los otros. A veces los cristianos decimos que creemos en la justificación por la fe, pero practicamos la justificación por las obras. Porque empezamos a creernos mejores que los que no van el domingo, empezamos a creernos mejores que los que no ofrendan, empezamos a creernos mejores que los que faltan, y nos olvidamos que todo es por gracia, es un regalo de Dios. Si tú haces algo bien, no eres tú, es Dios el que lo hizo. ¿Sabes? Hubo un gran pensador cristiano llamado Juan Calvino, y él dijo: todo lo malo que veas en mí, soy yo. Todo lo bueno que veas en mí, es Cristo. ¿Saben? Hubo unos personajes en las Escrituras que practicaron la justificación por la fe muy fervientemente, y eran parte de los judaizantes, pero eran la élite de los judaizantes, y eran los fariseos. Hay una historia en Marcos 7, donde los fariseos vienen a Jesús y le empiezan a reclamar, le empiezan a reprochar que por qué sus discípulos no se lavan las manos al comer. Y Jesús les dice: hipócritas. ¿Por qué les dice hipócritas? Les empieza a explicar: ustedes enseñan mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuál es todo el meollo del asunto de lavarse las manos? Claro, es bueno lavarse las manos al comer. Estoy seguro que todos los que estábamos aquí nos lavamos las manos antes de comer, al menos la mayoría de las veces, o en cuanto nos es posible. Entonces, ¿qué tenía de malo que se lavaran las manos? Porque no se refería a un lavado como lo hacemos nosotros, por cuestión de higiene. Era un lavado ceremonial. Se lavaban las manos 7 veces y lavaban los utensilios 7 veces, los vasos, los platos, los cubiertos, el lugar donde se sentaban. Entonces era más bien un lavamiento ceremonial. Y entonces ellos estaban indignadísimos porque los discípulos de Jesús no hacían esos lavamientos. Entonces vinieron con Jesús mismo y le empezaron a reprochar que pues, sus discípulos eran unos inmundos porque no se lavaban las manos. Y la respuesta de Jesús fue: hipócritas, porque ustedes enseñan tradiciones de hombres como mandamientos de Dios. Pero no solo se quedó ahí la respuesta de Jesús. Jesús les dijo a la gente: escúchenme bien, lo que entra en el hombre no lo contamina, porque entra y se va a la letrina. Lo que contamina, ¿qué es? Lo que sale del hombre, porque del hombre salen
del corazón del hombre sale toda clase de... Y lo que va a decir ahí es muy parecido a lo que vamos a leer en nuestro pasaje de esta tarde. ¿Qué pasó con los fariseos en ese episodio con Jesús de Marcos 7 y lo que vamos a ver en esta tarde? Bueno, vamos a orar y después comenzamos. Vamos a pedirle al Señor que habla nuestra vida, que en nuestros corazones atesoremos su palabra y la apliquemos en nuestra vida, no a las de los otros. Porque si estás pensando en alguien más, pues ya andas mal desde ahí. Porque la Biblia es de aplicación personal. Vamos a orar. Dios, te rogamos, Señor, que bendigas este tiempo, que nos hables, que transformes nuestros corazones con tu gracia poderosa por medio de tu palabra. Te alabamos, te agradecemos por este lugar, por tu provisión y tu fidelidad. Te rogamos, Dios, por cada persona que no pudo estar hoy. Señor, concédeles, Padre, ponerte como primero. Concédeles, Dios, darse cuenta la necesidad que tenemos de congregarnos, de adorarte, de saciar nuestra alma con tu palabra. Y permítele, Señor, que se congreguen con fidelidad. Concédenos a nosotros también seguir fielmente congregándonos y estudiando tu palabra, Señor. Obra en nuestras vidas, obra en este lugar, Señor. Prospera tu obra aquí, como lo has hecho materialmente, Señor. Ayúdanos a ser luz para este pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a leer nuestro pasaje. Gálatas 5 y vamos a leer del versículo 19. Hermana Lupita, ¿nos puede hacer el favor de leer el versículo 19? Amén. Dice la palabra del Señor en Amén. el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Fíjense algo muy interesante de cómo empieza Pablo a hablar en esta sección. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y va a empezar a listar una, valga la redundancia, una lista grande. Pero antes de entrar en esa lista, yo quiero que veas cómo Pablo comienza. Dice ahí, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa esto? ¿A qué les suena? Que no se pueden esconder. Esa es la palabra que Pablo quiere usar. Las obras de la carne no se pueden esconder. Vamos a cambiarle un poquito, vamos a parafrasear más o menos como lo entenderíamos mejor si lo tradujéramos del griego. Está diciendo, y la obra y el trabajo de la carne no se puede esconder. Lo que la carne comienza a hacer en la vida de una persona es un trabajo que no puede esconderse. Se podrá maquillar, lo podremos hacer, tratar de hacer sutil, pero ¿sabes qué? Al final de cuentas, aflora. Y ahora sí, Pablo comienza a listar un montón de pecados. Entonces, le voy a pedir a nuestra hermana Lupita que nos vuelva a leer el versículo 19. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Muy bien, gracias, hermana. ¿Saben? Estos primeros 4 pecados que se listan, los comentaristas de esta carta, personas muy estudiosas que la han estudiado muy bien, encierran estos primeros 4 como pecados sexuales. Y sabes, los pecados sexuales son muy obvios de que son malos. Y el adulterio es faltar a tu compromiso matrimonial. La fornicación es cualquier clase de actividad sexual fuera de los parámetros que Dios ha establecido. Cualquier clase de actividad sexual. Cuando tienes relaciones fuera del matrimonio. Y bueno, en general, cualquier tipo de actividad sexual que no está en los parámetros dentro de lo que Dios estableció. Tenemos fornicación, tenemos también inmundicia, impureza, y después tenemos lascivia.
es como ser muy sexoso, Entonces todos estos 4 pecados están muy ligados. Y ¿sabes qué? Lo interesante de esto es que Pablo los enlista primero, seguramente porque el tiempo en el que ellos vivían era una sociedad sumamente sexual. Es lo que está comenzando a pasar nuevamente en nuestra sociedad. ¿Sabes? En el Imperio Romano, la idea de sexualidad era muy grotesca. Ocurrían cosas que incluso para nuestro tiempo, para la gente sin Cristo, se le haría espeluznante o los asustarían. Ha habido en el tiempo historiadores no cristianos que han considerado que el cristianismo, el evangelio, salvó al mundo. Porque era tal la depravación y la inmoralidad del Imperio Romano, del mundo conocido, que si esa decadencia inmoral hubiera seguido, se hubieran acabado matando los unos a los otros. Así que cuando entró el Evangelio, la historia comenzó a cambiar. El mundo comenzó a progresar, porque empezó a florecer una sociedad sana, o al menos no tan caída como la que pasaba en los tiempos de Pablo. Así que seguramente Pablo enlista estos pecados porque ellos viven en una sociedad altamente sexual y pues muy retorcida e inmoral. Sin embargo, el propósito de Pablo no es que nosotros pensemos que el pecado está ligado a esa área de la vida, porque él va a enlistar más pecados que ya no tienen que ver con lo sexual, que tienen que ver con otras áreas de nuestra vida. Vamos a leer el versículo 20. Pau, ¿nos puedes ayudar, por favor? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones y herejía. Muy bien. Por ejemplo, si te fijas, ahí ya no mencionó nada sexual. De hecho, los primeros 2 pecados que enlista tienen que ver más con el área religiosa. Tiene idolatría y hechicerías. Y hay algo interesante ahí sobre hechicería. Yo creo que nunca lo había mencionado, nunca he escuchado a otra persona que lo mencione. Pero, ¿sabes? La palabra en griego, en el original, para hechicería, es la palabra de donde nace nuestro término fármaco. ¿Y qué es un fármaco? O farmacia. Drogas, muy bien. Entonces pensamos en eso, ¿verdad? En químicos que de alguna manera alteran el sistema. La palabra en griego para hechicería era fármaco porque el uso de drogas estaba muy ligado a la brujería y a todo este tipo de rituales paganos. Utilizaban hongos alucinógenos y cosas de ese estilo para alterar sus sentidos, y entonces me imagino yo que entrar en trance y hacer todo este tipo de cosas, brujería. Así que primero Pablo empieza a hablar del área sexual, pasa a idolatría y hechicería, área religiosa, ritual, y finalmente el área más grande de todas es el área social o relacional. Fíjate cómo los siguientes pecados que va a enlistar tienen que ver mucho su manera de relacionarse con los demás. Hermana Nena, ¿nos ayuda a leer la siguiente parte de la lista del versículo 20 y 21, por favor? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales se amonesto, como yo ahora dice mucho que estos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. ¿Sabes? A lo mejor si yo hablo de pecados sexuales,
no te vas a sentir tan aludido, porque ya, o sea, entiendes que eso está mal. Y como es algo muy escandaloso, lo evitas. Es muy obvio. Si vemos la parte religiosa que cita Pablo, también sería muy escandaloso que alguien se drogue y haga brujería o tenga un altar lleno de imágenes, ¿no? Sabríamos rápidamente que esa persona no es cristiana. Pero la parte relacional, yo creo que esa parte sí es importante analizarla de este pasaje y también ponerlo en contexto de nuestras propias vidas. Fíjate cómo Pablo abarca la mayor parte de su lista en esta área de nuestra vida, en cómo nos relacionamos con los demás. Dice ahí, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, es como discordia, herejía. Pensarías que eso pues pertenece a la parte religiosa, pero sabes, la palabra herejía significa división. Entonces cuando dice herejía no se refiere a que enseñe doctrina incorrecta, quiere decir que alguien que provoca divisiones. Obviamente la herejía, la mala doctrina y las divisiones pues está muy relacionado, pero realmente tiene que ver más con la manera de asociarse con los otros, de causar divisiones. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quise parafrasear Marcos 7, porque Marcos 7 es una ilustración práctica de lo que Pablo está diciendo y de cómo los cristianos podemos ser engañados por las obras de nuestra carne y hacernos creer que somos muy buenos. ¿Sabes? Los judíos que eran fariseos no se drogaban, no tenían ídolos, no tenían pecados sexuales porque eran sumamente rigurosos. Pero la última área, la área relacional, en esa reprobaban. Porque ¿sabes qué? Los fariseos eran homicidas, eran envidiosos, eran disenciosos, estaban llenos de ira, provocaban contiendas, provocaban divisiones. Dice Pablo que tienen celo para con ustedes, pero no del bueno para Dios, sino para su propia gloria. Eran celosos. Todo lo que Pablo está enlistando es una radiografía del corazón de los fariseos. ¿Sabes? Y si a los fariseos que conocían las Escrituras mejor que tú y yo, que tuvieron encuentros con Jesús y escucharon las enseñanzas de Jesús a primera fila y vieron con sus propios ojos sus milagros, y aún así su corazón estaba así de podrido, ¿cuánto más no nos puede pasar a ti y a mí? Así que no te enfoques en lo obvio, porque en lo obvio vas a decir, qué buena persona soy. Enfócate en la última parte, en la parte relacional, cómo nos asociamos con los demás. ¿Sabes? Jesús les dice ahí a los fariseos en Marcos 7, hipócritas, ustedes enseñan mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Lo interesante de los fariseos, cuando fueron con Jesús a reclamarle o a reprocharle que sus discípulos no se lavaban las manos ritualmente, mostraba la condición de su corazón. ¿Cómo crees que eran los fariseos? ¿Y cómo crees que se relacionaban con los demás? ¿Cuál era su actitud hacia los demás? ¿De altivez? Así es. Y Jesús les dice, de nada sirve que te laves las manos si lo que sale de tu boca contamina
enferma, destruye, envenena, más que comer con las manos sucias. ¿Sabes? Ese lavamiento de manos que haces no sirve de nada. Es pura hipocresía, porque no lava el corazón, no lava el alma, no lava la conciencia. De nada sirve que tú te laves 7 veces las manos si tienes desprecio hacia el prójimo, si no amas al prójimo. Y los cristianos debemos tener sumo cuidado en eso. Porque sabes que, no sé si recuerdes, pero la semana pasada te dije, tú no necesitas al Espíritu Santo para hacer esos lavamientos de las manos cada vez que comes. Tú no necesitas al Espíritu Santo para ser el primero en llegar a la iglesia. Tú no necesitas al Espíritu Santo para ser el que más ofrenda. ¿Sabes para qué necesitamos al Espíritu Santo? Para hacer cosas que la carne no puede hacer. ¿Y qué cosas no puede hacer la carne? Lo que el Espíritu Santo produce, y vamos a leer enseguida, mira. Mas el fruto del Espíritu, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque las cosas que está enlistando Pablo no son cosas por hacer, son cosas que se son. O sea, no puedes decir, voy a hacer mansedumbre, o voy a hacer bondad, o voy a hacer paciencia. No es una acción, es una cualidad del carácter. Y por lo tanto, el hombre no tiene la capacidad para producirla. Lavar las manos 7 veces antes de comer y lavar los utensilios no hizo a los fariseos más puros. Manifiestas fueron las obras de la carne, no se pudieron ocultar. ¿Y cuál fue? Desprecio, orgullo, soberbia, altivez, sentirse mejor que los demás, sentirse superiores, sentirse más dignos. Esto es lo que sucede cuando nosotros queremos alcanzar la justicia por nuestros propios méritos. ¿Sabes? El lavamiento de las manos no hizo más puros a los fariseos, los convirtió en monstruos, en personas sumamente soberbias, prepotentes, orgullosas, arrogantes. No los hizo santos. Ellos eran santos y justos delante de sus propios ojos, pero a los ojos de Dios eran hipócritas, eran sumamente despreciables. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que Dios te manda no es a hacer cosas. Dios te manda a ser una clase de persona. ¿Y qué persona quiere Dios que seas? Alguien que tiene el carácter de su Hijo. Y por eso cantábamos hace ratito, su gracia me transformó. La ley no puede transformar. Por eso dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Porque no son acciones, es cualidad del carácter. ¿Quieres amar a quien no es fácil de amar? ¿Quieres perdonar a quien no es fácil de perdonar? ¿Quieres ser alguien paciente? No necesitas hacer cosas. Necesitas la fuente que produce esas cosas. ¿Y quién es esa fuente? Jesucristo. Y entonces los fariseos tenían de dos sopas. O llegaban a creer que habían logrado su meta de ser bueno, amoroso, paciente, santo, justo y sentirse superiores, o se la pasaban deprimidos y frustrados porque no lograban, porque sus recursos, toda su rigor no les daba para alcanzar la meta. Y bueno, evidentemente en su gran mayoría ellos se volvían
arrogantes porque creían que sí alcanzaban la meta. O sea que eran muy ciegos para ver su propio pecado. Ahora, ¿cuál es el propósito de hablar acerca de la carne y del espíritu? Hermanos, si nosotros venimos a la iglesia, pero no perdonamos, no amamos a nuestra pareja, no amamos a nuestro prójimo, no vivimos lo que los frutos del Espíritu dicen, entonces no estamos viviendo la vida cristiana en el Espíritu, la estamos viviendo en la carne. Una iglesia que no está unida, que no puede trabajar juntos, un matrimonio que no está unido, que no puede ser un equipo que funciona y que se apoya, no es un matrimonio que está en el Espíritu, está en la carne. Y las obras de la carne, ¿qué? No se pueden ocultar. Y entonces uno anda diciendo ya cosas de su esposa y la esposa después va con sus amigas y riega y todo el mundo sabe cómo viven. Porque las obras de la carne no pueden ocultarse. ¿Y qué producen? División, peleas, iras, enojo. Esa palabra ira quiere decir una explosión de coraje que no se puede controlar. Cuando una persona anda viviendo en la carne. Si vivimos nuestra vida cristiana en la carne, por ejemplo, si doy ofrendas en la carne, entonces después voy a andar mirando, ay mira, ese no da tanto como yo, ay mira, ese de plano ni da. Y entonces, ¿qué produce eso? División, porque las obras de la carne no se pueden ocultar. Entonces tarde o temprano sale lo que está en el corazón de esa persona. Y se escucha el mal comentario y entonces la otra persona pues se siente ofendida, a lo mejor deja de ir a la iglesia o a lo mejor empieza también a hablar o se desanima, si daba poquito pues de plano ni da, y así sucesivamente con cualquier caso. Entonces, la santidad a la que Dios nos llama, la libertad a la que Dios nos llama y que dice ahí en Gálatas en los primeros versículos, es una libertad, es la libertad de andar en el Espíritu y que el Espíritu produzca sus frutos, produzca un carácter similar al carácter de Jesús. No son acciones, son cosas que somos. Hacer es fácil, ser es difícil. Para hacer no necesitas la ayuda de Dios. Para hacer sí la necesitas. No vivamos un cristianismo en la carne, basado nada más en obras. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que dar. Tengo que acompañar a las hermanas a tal lado. Tengo que ir con los varones a X o Y. Es acerca de tener un carácter transformado por el poder de Dios. ¿Y qué crees? ¿Alguna vez has leído 1 Corintios 1? ¿Sabes qué escogió Dios? Lo vil y menospreciado. Así que si tú eres lo suficientemente honesto para mirar en tu corazón y examinarlo, vas a encontrar las obras de la carne. Porque eso fue lo que Dios escogió. No escogió blancas palomitas, escogió este tipo de personas. Y conforme pasan los años en el cristianismo, ¿sabes qué vamos haciendo? Vamos camuflajeando y esforzándonos más y más por esconder las obras de la carne que no se pueden esconder. Así que si tú miras tu propio corazón y encuentras estas cosas horribles, ira, celos, divisiones, todo este tipo de cosas que está mencionando Pablo, es completamente normal. Cristo compró a pecadores, esclavizados, dueños, quien Satanás era su dueño, muertos 2 veces, hijos de ira. Eso compró Jesús con su sangre. Eso éramos tú y yo. Y entonces es normal mirar en nuestro corazón y encontrar
esos frutos, esas obras de la carne que están ahí latentes. Entonces hay que ser honestos, hay que ser sinceros y que el Señor transforme. No es malo ser eso, bueno, sí es malo, pero no es malo reconocerlo. Los fariseos no lo reconocían. ¿Sabes? No hay un pecado que nos aleje de Dios, sino el orgullo y la arrogancia. Más adelante, en Marcos 7, justito unos versículos después de ese enfrentamiento con los fariseos, Jesús se encuentra con una mujer sirofenicia, una mujer griega. Y Jesús le dice a ella, porque ella tiene una hija endemoniada, y le dice, sana a mi hija, por favor. Y Jesús le dice a la mujer, no es correcto que le quite el pan a los hijos para dárselo a los perros, haciendo referencia a que Él vino a hacer milagros entre los judíos, no entre los gentiles. Y la mujer le contesta, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. En otras palabras, la mujer le estaba diciendo, Jesús, dame de las migajas de tu amor, dame de las migajas de tu gracia. Yo no merezco que me des lo mejor de ti, no merezco. Y en su poco entendimiento de esa mujer, pero en la humildad que tuvo para acercarse de Jesús, Jesús le contestó, ve a tu casa, porque tu hija ya está libre del demonio. Ahí podemos ver en Mateo 7 un gran contraste entre la actitud de los fariseos y la actitud de la mujer. Un contraste práctico, una ilustración de la vida diaria entre alguien que vive según los frutos del Espíritu y alguien que vive según las obras de la carne. ¿Vives pensando que mereces, o eres como esa mujer? No merezco nada. Ruego por al menos las migajas, Señor. Una mujer humilde. Hermanos, a eso nos llama el Señor. Matemos las obras de la carne. Vivamos por el Espíritu. Las obras de la carne no se pueden ocultar. Si constantemente tenemos peleas, si hay mucha gente con la que no nos llevamos bien, si constantemente estamos envueltos en chismes, en momentos incómodos, son las obras de nuestra carne. Puede ser que seamos cristianos, pero que vivamos según las obras de nuestra carne. Que Dios pues nos libre y con su gracia transforme nuestras vidas para vivir con un carácter como el Espíritu Santo lo forma, en amor, en paciencia, en gozo, en paz, en bondad y en mansedumbre. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Dios, te damos gracias por esta tarde, por este pasaje en el que podemos meditar. Señor, y líbranos de la tentación de querer obrar a través de la carne, Señor. Transforma nuestros corazones, transfórmanos, Dios, en personas pacientes, amorosas, llenas de paz y gozo, Señor. Mansas. Señor, queremos tener tu carácter. No dejes que nuestras vidas sean guiadas por nuestra propia carne, Padre. Necesitamos tu poder para ser transformados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.